Vamos a hablar sobre la ITC-BT19, prescripciones generales de las instalaciones interiores o receptoras. Campo de aplicación. Las prescripciones contenidas en esta instrucción se entienden a las instalaciones interiores dentro del campo de aplicación del artículo 2 y con tensión asignada dentro de los márgenes de tensión fijados en el artículo 4 del presente reglamento electrotécnico para baja tensión. Las instalaciones interiores o receptoras tienen por finalidad principal la utilización de la energía eléctrica, pudiendo estar situadas tanto en el interior como en el exterior, con montaje aéreo, empotrado o enterrado. Las redes de distribución de energía eléctrica no están incluidas en esta ITC-BT, es decir, las instrucciones 6, 7 y 8. La ITC-BT19 prescribe la aplicación de las siguientes instalaciones: ITC-BT14, línea general de alimentación, ITC-BT15, derivación individual, e ITC-BT19, instalaciones interiores o receptoras. Hay que recordar que la instrucción 19 es una instrucción general, por lo que si alguna instrucción particular concreta desdice algo de lo que se dice en esta instrucción, prevalecerá la instrucción concretas. Por ejemplo, las ITC 25, 26 y 27, que habla sobre instalaciones interiores de viviendas. La ITC BT 28, que habla sobre locales de pública concurrencia. La ITC BT 19, que habla sobre locales con riesgo de incendio o explosión. Y la ITC BT 30, que habla sobre locales húmedos, mojados, riesgo de corrosión, de temperaturas tanto elevadas como bajas. Por lo tanto, prevalece lo dicho en las instrucciones concretas antes de en las instrucciones genéricas. Conductores activos, naturaleza de los conductores. Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y serán siempre aislados, excepto cuando vayan montados sobre aisladores, tal y como se indica en la instrucción 20. Las viviendas, oficinas y locales comerciales, los conductores deben ser obligatoriamente de cobre según la instrucción 26. El aluminio se usa habitualmente en instalaciones industriales con elevadas previsiones de carga. Sección de los conductores. Caída de tensión. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de su utilización sea, salvo lo prescrito en las instrucciones particulares, menor del 3% de la tensión nominal para cualquier circuito interior de vivienda. Para otras instalaciones interiores o receptoras, del 3% para alumbrado y del 5% para los demás usos. Esta caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar simultáneamente. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de la derivación individual, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas según el tipo de esquema utilizado. Para instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensión mediante un transformador de distribución propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión tiene su origen en la salida del transformador. En este caso, la caída de tensión máximas admisibles serán del 4,5% para alumbrado y del 6,5% para los demás usos. El número de aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente se determinará en cada caso particular, de acuerdo con las indicaciones incluidas en las instrucciones del presente reglamento, y en su defecto con las indicaciones facilitadas por el usuario, considerando una utilización racional de los aparatos. En instalaciones interiores,
Para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. Intensidades máximas admisibles. Intensidades máximas admisibles. En la siguiente tabla se indican las intensidades admisibles para una temperatura ambiente del aire de 40 grados centígrados y para distintos métodos de instalación, agrupamientos y tipos de cables. Para otras temperaturas, métodos de instalación, agrupamiento y tipos de cables, así como para conductores enterrados, consultar la instrucción y la norma UNE. Conductores activos. Se consideran como conductores activos en toda instalación los destinados normalmente a la transmisión de la energía eléctrica. En corriente alterna, los conductores de fase y el conductor de neutro. En corriente continua, los conductores polares y el compensador. Intensidades máximas admisibles. Cuando las condiciones de instalación sean distintas a la de la tabla A52.1 bis o de la tabla C52.1 bis, se multiplicará las intensidades admisibles para los factores de corrección que correspondan indicados a continuación. Corrientes armónicas. Se aplicará las medidas adecuadas cuando la incidencia de las corrientes armónicas sea significativa. Factores de corrección por el tipo de receptor o instalación. Se aplicarán a los conductores que alimenten los siguientes receptores o instalaciones. Locales con riesgo de incendio, intensidad máxima disminuida un 15%. Según la ITC-BT 29, instalaciones generadoras de baja tensión. La intensidad de cálculo mayorada un 125%, según la ITC-BT 40.5. Lámparas de descarga. Se multiplicará la potencia por 1,8 según la ITC-BT 44.3.1. Y motores. La intensidad de cálculo mayorada un 125% según el ITC-BT 47.3. Factor de corrección por temperatura para cables no enterrados. Factor de reducción por agrupamiento de circuitos. Instalaciones enterradas. Tablas para instalaciones subterráneas de enlace e instalaciones subterráneas interiores o receptoras. Es decir, todas las instalaciones enterradas que no sean redes de distribución en las que se aplicará la ITC-BT 07. Las intensidades máximas admisibles para cables enterrados directamente en el terreno y sus factores de corrección se pueden consultar en la ITC-BT 07. No obstante, se recomienda utilizar los valores de la norma UNE. La tabla A52-2 bis de la norma UNE se aplica a las instalaciones de cable enterrado bajo tubo o directamente una temperatura del terreno de 25 grados centígrados y una resistividad térmica del terreno de 2,5. Este valor es considerado como una precaución necesaria para una utilización mundial cuando el tipo de terreno y el emplazamiento geográfico no están especificados. Cuando el cable discurra por otros recorridos, pueden considerarse la posibilidad de aplicar una resistividad térmica diferente. La guía técnica de la ITC-BT 19 muestra la siguiente tabla resumen para instalaciones enterradas con una resistividad de 1,5. Identificación de los conductores. Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor neutro y el conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación
o se prevea para un conductor de fase posterior a conductor neutro, se identificarán estos por el color azul claro. El conductor de protección se le identificará por el color verde amarillo. Todos los conductores de fase se identificarán por los colores marrón o negro. Cuando se considere necesario identificar 3 fases diferentes, se utilizará también el color gris. En los circuitos trifásicos, cada fase deberá identificarse con un color diferente, utilizando los colores negro, marrón y gris. En los monofásicos, la fase estará identificada por el color negro o marrón, independientemente de lo que estos circuitos se alimenten de fases distintas. No obstante, cuando para facilitar la identificación, la instalación o el mantenimiento se considere necesario distinguir entre diferentes circuitos de una instalación interior monofásica, se podrán utilizar los colores negro, marrón o gris en los conductores de fase de los diferentes circuitos, siempre que en el proyecto o memoria técnica de diseño se especifique los colores seleccionados para cada circuito. Los cables unipolares de tensión asignada de 1 kV con aislamiento y cubierta no tienen aplicadas diferentes coloraciones. En este caso, se deben identificar los conductores mediante medios apropiados, como señalizadores, argollas, etiquetas, etc., en cada extremo del cable. En sistemas TNC y TNCS descritos en la ITC BT08, se debe identificar a los conductores de protección y neutro CPN mediante el color verde, amarillo, más una marca azul que podrá ser un señalizador o argolla, una etiqueta, etc., que identifique su propiedad CPN. Conductores de protección. Para los conductores de protección que estén constituidos por el mismo metal que los conductores de fase o polares, tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla 2, en función de las secciones de los conductores de fase o polares de la instalación. En caso de que sean de distinto material, la sección se determinará de forma que presente una conductividad equivalente a la que resulta de aplicar la tabla 2. En la instalación de los conductores de protección se tendrá en cuenta 1. Si se aplican diferentes sistemas de protección en instalaciones próximas, se empleará para cada uno de los sistemas un conductor de protección distinto. Los sistemas a utilizar estarán de acuerdo con lo indicado en la norma UNE. En los pasos a través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia mecánica según la ITC BT21 para canalizaciones empotradas. 2. No se utilizará un conductor de protección común para instalaciones de tensiones nominales diferentes. 3. Si los conductores activos van en el interior de una envolvente común, se recomienda incluir también dentro de ella el conductor de protección, en cuyo caso presentará el mismo aislamiento que los otros conductores. Cuando el conductor de protección se instale fuera de esta canalización, seguirá el curso de la misma. 4. En una canalización móvil, todos los conductores, incluyendo el conductor de protección, irán por la misma canalización. 5. En el caso de canalizaciones que incluyan conductores con aislamiento mineral, la cubierta exterior de estos conductores podrá utilizarse como conductor de protección de los circuitos correspondientes, siempre que su continuidad quede perfectamente asegurada y su conductividad sea como mínimo
igual a la que resulte de la aplicación de la norma UNE. 6. Cuando las canalizaciones estén constituidas por conductores aislados, colocados bajo tubo de material ferromagnético o por cables que contienen una armadura metálica, los conductores de protección se colocarán en los mismos tubos o formarán parte de los mismos cables que los conductores activos. 7. Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra los deterioros mecánicos y químicos, especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción. 8. Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de uniones soldadas sin empleo de ácido o por piezas de conexión de apriete por rosca, debiendo ser accesibles para verificación y ensayo. Estas piezas serán de material inoxidable y los tornillos de apriete, si se usan, estarán previstos para evitar su desapriete. 9. Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos cuando las conexiones sean entre metales diferentes. Subdivisión de las instalaciones. Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en un punto de ellas afecten solamente a ciertas partes de la instalación, por ejemplo, a un sector del edificio, a un piso, a un solo local, etc. Para lo cual, los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de protección que les preceden. En el caso de diferenciales en cascada, estos serán selectivos. Tipo S, los situados aguas arriba serán más lentos y con una sensibilidad superior a los de aguas abajo. En viviendas o similares, estos diferentes tipos S han de tener una sensibilidad de, como mínimo, 3 veces superior a la de aguas abajo. Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades a fin de evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo, facilitar las verificaciones y ensayos y mantenimiento, y evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado. Equilibrio de cargas. Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o conductores polares. Posibilidad de separación de la alimentación. Se podrán desconectar de la fuente de alimentación de energía las siguientes instalaciones. A. Toda instalación cuyo origen esté en una línea general de alimentación. B. Toda instalación con origen en un cuadro de mando o de distribución. Los dispositivos admitidos para esta desconexión, que garantizarán la separación omnipolar excepto el del neutro en las redes TNC, son 1. Los cortacircuitos fusibles, 2. Los seccionadores, 3. Los interruptores con separación de contacto mayor de 3 milímetros o con nivel de seguridad equivalente, y 4. Los bornes de conexión, solo en caso de derivación de un circuito. Los dispositivos de desconexión se situarán y actuarán en un mismo punto de la instalación, y cuando esta condición resulte de difícil cumplimiento, se colocarán instrucciones o avisos aclaratorios. Los dispositivos deberán ser accesibles y estarán dispuestos de forma que permitan la fácil identificación de la parte de la instalación que separen. Posibilidad de conectar y desconectar en carga.
Se instalarán dispositivos apropiados para que permitan conectar y desconectar en carga en una sola maniobra en A. Todas las instalaciones interior o receptora en su origen, circuitos principales y cuadros secundarios. Podrán exceptuarse de esta prescripción los circuitos destinados a relojes, a rectificadores para instalaciones telefónicas, cuya potencia nominal no exceda de 500 voltamperios, y los circuitos de mando y control, siempre que su desconexión impida cumplir alguna función importante para la seguridad de la instalación. Estos circuitos podrán desconectarse mediante dispositivos independientes del general de la instalación. B. Cualquier receptor. C. Todo circuito auxiliar para mando y control, excepto los destinados a la tarificación de la energía. D. Toda instalación de aparatos de elevación o transporte en su conjunto. E. Todo circuito de alimentación en baja tensión destinados a una instalación de tubos luminosos de descarga o alta tensión. F. Toda instalación de locales que presenten riesgo de incendio o de explosión. G. Las instalaciones a la intemperie. H. Los circuitos con origen en cuadros de distribución. I. Las instalaciones de acumuladores. J. Los circuitos de salida de generadores. Los dispositivos admitidos para la desconexión y conexión en carga son 1. Los interruptores manuales. 2. Los cortocircuitos fusibles de accionamiento manual o cualquier otro sistema aislado que permita esta maniobra siempre que tengan poder de corte y de cierre adecuado e independiente del operador. 3. Las clavijas de las tomas de corriente de intensidad nominal no superior a 16 amperios. También pueden utilizarse interruptores automáticos con accionamiento manual o contactores accionados por pulsador. Deberán ser de corte unipolar los dispositivos siguientes. 1. Los situados en el cuadro general y secundario de toda instalación interior o receptora. 2. Los destinados a circuitos, excepto en sistemas de distribución TNC, con los que el corte del conductor neutro está prohibido, y excepto en los TNS, en los que se pueda asegurar que el conductor neutro está al potencial de la Tierra. 3. Los destinados a receptores cuya potencia sea superior a 1000 vatios, salvo que prescripciones particulares admitan corte no omnipolar. 4. Los situados en circuitos que alimenten las lámparas de descarga o autotransformadores. 5. En los demás casos, los dispositivos podrán no ser de corte omnipolar. El conductor neutro o compensador no podrá ser interrumpido salvo cuando el corte se establezca por interruptores omnipolares. Medidas de protección contra contactos directos o indirectos. Las instalaciones eléctricas se establecerán de forma que no supongan riesgo para las personas y los animales domésticos tanto en servicio normal como cuando puedan presentarse averías previsibles. En relación con estos riesgos, las instalaciones deberán proyectarse y ejecutarse aplicando las medidas de protección necesarias contra los contactos directos e indirectos. Estas medidas de protección son las señaladas en la instrucción ITC-BT 24. Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica. Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la tabla siguiente. Este aislamiento se entiende para una instalación en la cual la longitud de las canalizaciones y cualquiera que sea el número de conductores
que las componen no exceda de 100 metros. Cuando esta longitud exceda del valor anteriormente citado y pueda fraccionarse la instalación en partes de aproximadamente 100 metros de longitud, bien por seccionamiento o desconexión, retirada de fusible o apertura de interruptores, cada una de las partes en que la instalación ha sido fraccionada debe presentar la resistencia de aislamiento que corresponda. Cuando no sea posible efectuar el fraccionamiento citado, se admite que el valor de la resistencia de aislamiento de toda la instalación sea con relación al mínimo que le corresponda, inversamente proporcional a la longitud total en hectómetros de las canalizaciones. El aislamiento se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante un generador de corriente continua capaz de suministrar las tensiones de ensayo especificadas en la tabla anterior con una corriente de 1 mA para una carga igual a la mínima resistencia de aislamiento especificada para cada tensión. Durante la medida, los conductores, incluido el conductor neutro o compensador, estarán aislados de tierra, así como de las fuentes de alimentación de energía a la cual están unidos habitualmente. Si las masas de los aparatos receptores están unidas al conductor neutro, se suprimirán estas conexiones durante la medida, restableciéndose una vez terminada esta. Cuando la instalación tenga circuitos con dispositivos electrónicos, en dichos circuitos los conductores de fase y el neutro estarán unidos entre sí durante las medidas. 1. Medida del aislamiento con relación a tierra. Se efectuará uniendo a esta el polo positivo del generador y dejando en principio todos los receptores conectados y sus mandos en posición paro, asegurándose que no existe falta de continuidad eléctrica en la parte de la instalación que se verifica. Los dispositivos de interrupción se pondrán en posición de cerrado y los cortacircuitos instalados como en servicio normal. Todos los conductores se conectarán entre sí, incluyendo el conductor neutro o compensador en el origen de la instalación que se verifique, y a este punto se conectará el polo negativo del generador. Cuando la resistencia de aislamiento obtenida resulte inferior al valor mínimo que le corresponda, se admitirá que la instalación es, no obstante, correcta, si se cumplen las siguientes condiciones. Cada aparato receptor presenta una resistencia de aislamiento por lo menos igual al valor señalado en la norma UNE que le concierne o en su defecto 0,5 megaohmios. Desconectados los aparatos receptores, la instalación presenta la resistencia de aislamiento que le corresponda. 2. La medida de resistencia de aislamiento entre conductores polares. Se efectúa después de haber desconectado todos los receptores, quedando los interruptores y cortacircuitos en la misma posición que la señalada anteriormente para la medida de aislamiento con relación a tierra. La medida de la resistencia de aislamiento se efectuará sucesivamente entre los conductores tomados 2 a 2, comprendiendo el conductor neutro o compensador. 3. Por lo que respecta a la rigidez dieléctrica de una instalación, ha de ser tal que desconectados los aparatos de utilización, receptores, resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2 por U más 1000 voltios, a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios y con un mínimo de 1500 voltios. Este ensayo se realizará para cada uno de los conductores, incluido el neutro o compensador, con relación a tierra y entre conductores, salvo para aquellos materiales en los que se justifique
que haya sido realizado dicho ensayo previamente por el fabricante. Durante este ensayo, los dispositivos de interrupción se pondrán en la posición de cerrado y los cortacircuitos instalados como en servicio normal. Este ensayo no se realizará en instalaciones correspondientes a locales que presenten riesgo de incendio o explosión. Las corrientes de fuga no serán superiores para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en los que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos. Bases de toma de corriente. Las bases de toma de corriente utilizadas en las instalaciones interiores o receptoras serán del tipo indicado en la figura C2A, C3A o ESB 25-5A de la norma UNE. El tipo indicado en la figura C3A queda reservado para instalaciones en las que se requiera distinguir la fase del neutro o disponer de una red de tierras específica. Las bases móviles deberán ser del tipo indicado en las figuras ESC 10-1A, C2A o C3A. Las bases sin contacto de tierra no podrán montar en instalaciones nuevas, ampliaciones, modificaciones ni en reparaciones de importancia de las instalaciones existentes. Los circuitos que alimenten estas bases de toma de corriente de clase 0 para reposición deben estar protegidas por diferenciales de alta sensibilidad, por no disponer de la base de toma de tierra. Conexiones. En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberán realizarse siempre utilizando bordes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión. Puede permitirse asimismo la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de las cajas de empalme y o de derivación, salvo en los casos indicados en el apartado 3.1 de la ITC-BT 21, que se podrán hacer las conexiones en el interior de canales protectores siempre que tengan un grado de protección IP4X o superior, o sean canales con tapa de acceso que solo pueden abrirse con herramientas. Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de forma que la corriente se reparta por todos los alambres componentes y, si el sistema adoptado es el tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores de sección superior a 6 mm² deberán conectarse por medio de terminales adecuados, de forma que las conexiones no queden sometidas a esfuerzos mecánicos.